quita lo que desconsuela. Saludos, es un placer volver a estar con todos ustedes en un nuevo podcast, en un nuevo episodio del podcast Las Huellas de Carmela, un programa que saben hacemos con el corazón, desde el corazón, con el simple objetivo de tratar de aportar un poquito de luz y sobre todo herramientas para que la ciudadanía esté mejor en ese bienestar, en esa salud emocional y también mental. Para ello, hacemos entrevistas y damos a conocer diferentes terapias, diferentes talleres, cursos y sobre todo también entrevistamos a mujeres que de alguna forma pues nos abren el camino a esa acción tan necesaria a la hora de tomar responsabilidad sobre nuestra propia salud. Hoy, como siempre, estoy acompañada de Carmen Gutiérrez. Ella es el alma de las huellas de Carmela. Carmen, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. El alma y el arma también. Es un azote, que cuando no hacemos está siempre, oye, hay que seguir haciendo, es verdad. Sí, ¿qué tal? Bueno, un placer, Carmen, como siempre, tenerte. Igualmente. Y pues seguir haciendo programas de este tipo que al final cumplen con ese objetivo que marcábamos al inicio, ¿no? Era simplemente pues dar a conocer todas esas herramientas que de alguna forma nos han ido sirviendo, sobre todo a ti que te dedicas además a esto de manera profesional y la que ha estado en manos de muchísimas personas en ese camino, en ese transitar que es el crecimiento tan necesario. Sí, así es. Y también no perder de vista otra de las finalidades de este espacio, que es que otras mujeres o hombres, también vamos a tener algún hombre, otras terapias, ¿no?, sean conocidas, que se hacen aquí en la isla, o también hemos tenido de otros lugares de España, porque también se pueden hacer vía online, ¿no? Y esa es nuestra idea, ¿no?, que las personas que nos escuchen pues puedan conocer, elegir y decir, oye, pues quizás por ahí puedo ir, ¿no? Y tengan esa facilidad, porque a veces está siendo un mundo donde hay tanto abanico y tanta oferta que a veces no sabemos por dónde tirar. Y entonces pues tener esa hojita de ruta, ¿no?, ese faro, decir, pues mira, esta terapia la estoy sintiendo, voy a indagar un poco más. Esa es la pretensión, ¿no? La verdad es que iniciábamos este podcast hace unos meses y poniendo un poco el foco en referentes que viven sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona, pero en los últimos tiempos la verdad que estamos abriendo la puerta a esta Fuerteventura que inspira tantísimo a muchísimas personas en ese crecimiento y sobre todo en ese acompañamiento a personas que buscan, en determinadas situaciones complicadas, pues abrir nuevas posibilidades. En ello estamos y hoy también la entrevista es a una persona que es de Fuerteventura, que lleva mucho tiempo también transitando por estos mundos y que se dedica a ese acompañamiento tan importante, Carmen. Sí, bueno, ella es canariona, lo que pasa es que la tenemos media adoptada aquí ya. Ya por tiempo la vamos a adoptar. Ella es Bebi, hay gente que la conoce por Alicia, pero ya eso creo que es el pasado, ¿no? Yo la conocí por Bebi, en mi móvil está como Bebi y así la presento. Y nosotras siempre decimos que somos amigas, socias y vecinas, porque empezamos con una relación profesional. Yo empecé alquilando su sala, ¿no?, para hacer los círculos de mujeres. Ella también se empezó a incorporar en ello y luego primero de asistente y luego ya ahora también pues colaboramos juntas y para mí es un baluarte muy importante, ¿no?, en las cosas que hago. Socias, pues por eso, porque hacemos proyectos en común, y vecinas, porque es que me sigo hasta Puerto Laja, no me la quito de encima. Bueno, en este bienvenida, Bebi. Gracias. En este seguimiento, además, hoy también, transitar por las huellas de Carmela, otra persona referente en cuanto a que tenía una vida, vamos a decir, normal, con una estabilidad laboral. Y llega un momento en ese proceso de crecimiento que decide, pues dejar esa seguridad a un lado y lanzarse a aquello que le resuena en el corazón, que es, ayudar a otras personas. Y desde entonces se dedica a ello. Bebi, ¿cómo fue ese cambio y esos inicios? Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme. Y sí, digamos que todo empezó como un proceso personal propio en el que allá por el 2015... Yo llevaba ya varios años trabajando en banca y empezaron a tambalearse varias patas de mi vida, por así decirlo. Es decir, a nivel personal, pues fue en el momento en el que decidí separarme del padre de mi hija después de 22 años.
Mi madre tenía Alzheimer y mi padre era su cuidador, ellos vivían en Las Palmas y a mi padre le dio una isquemia que lo dejó 1 mes y medio en la UCI, con lo cual mi madre estaba dependiente sin su cuidador, yo aquí recién separada con una niña pequeña, trabajando en banca, que en aquel entonces todo el mundo quería matar a los empleados de banca, más la presión que conllevaba ese trabajo, y entonces, bueno, pues empecé a tener una crisis importante en la que mi salud también empezó a verse afectada, empecé a tener crisis de ansiedad, de insomnio, problemas digestivos, vértigos, trastorno de la tiroides, disparatado. Entonces, por causalidad, llegó a mí el yoga y el mindfulness y fue como mi tabla de salvación. Fue como descubrir que no depende de lo que está afuera, ¿no? Sino fue como el efecto wow de, a pesar de que todo esté en caos, conseguí estar en paz en medio de esa situación, porque cada vez las situaciones externas se iban complicando más, pero yo cada vez iba estando mejor, más tranquila, más serena, más en paz, y desde ahí se podía gestionar todo de otra manera. Entonces, a partir de ahí, pues empecé un proceso de formación en paralelo con mi anterior trabajo, es decir, no lo había dejado aún, pero sí inicié un proceso de formación para mi propio desarrollo personal. Y viendo los resultados, llegó un momento en el que, bueno, en el que decidí que ya mi etapa en la banca había finalizado y voluntariamente decidí pues cambiar de profesión. Y ya desde ahí, pues, emprendiendo y tratando de poner al servicio de otras personas aquello que a mí me sirvió en su momento. Yo creo que Carmen es un denominador común en muchas de las personas que estamos entrevistando. Un inicio, una crisis personal, que es crisis son oportunidades, ¿no? Al final, en griego, que algo hace crack dentro y te dice, no puedo seguir así. Hay una llamada a la acción, a actuar, a buscar y a dar un paso en otra dirección distinta. Sí, es que sí, yo creo que sin crisis no hay crecimiento, ¿no? Las crisis es lo que nos tambalea y bueno, no todo el mundo, quiero decir, hay personas que esas crisis las aprovechan pues para decir qué está pasando en mi vida, qué cambio, qué me replanteo, y otras pues miran a otro lado, que también es lícito, quizás no es un momento, y decir, pues tapando y viviendo como se va pudiendo, ¿no? Como yo siento que a veces la vida necesita ponerle mucha conciencia, porque nos está mandando mensajes de todo tipo, y si miramos a otro lado, lo decíamos también en los anteriores podcasts, ¿no? El cuerpo habla hasta que grita, ¿no? Entonces el cuerpo empieza a somatizar, y siempre cuando hay algo que no es, hay un síntoma, hay una alarma. Y entonces es como, claro, necesita mucha autocrítica necesita mucho estar en presencia. Pero desde luego, yo creo que hasta ahora las mujeres que hemos entrevistado parten de eso, de una crisis o de su propia experiencia personal, ¿no? Que al final eso que parecía algo negativo, algo catastrófico en su vida, lo atravesaron y entonces luego se convirtieron en personas que acompañan a otras a través de su propia experiencia, ¿no? Baby, en tu caso, ¿cómo pasas de esa formación que haces a nivel personal para ir mejorando tu propia capacidad de gestionar las situaciones que te están ocurriendo en la vida, a decir, bueno, esto me ha servido a mí y voy a ayudar a otras personas y me voy a dedicar profesionalmente también a esto? Sí, sentí como que ahí se me despertó una vocación, pues eso, de acompañamiento y de compartir. A la vez, es que fue todo como muy orgánico, porque a la vez cada vez en la banca se iba complicando toda la situación más con el tema de las integraciones bancarias, movimientos de empleados, era como todo cada vez era a peor y sin embargo yo cada vez iba encontrando más la paz en el otro lado, ¿no? Y ya había empezado pues a compartir eso, mi experiencia, desde la única intención de ayudar a otras personas a dar ese pasito o a poder transitar pues esos momentos de otra manera y encontrar su propio equilibrio. Y fue muy orgánico, es decir, fue poco a poco. No fue una decisión drástica, no fue de un día para otro, sino fue algo como que fue gestándose de muy poquito a poco. Y sí que llegó un momento en el que sentí que ya no pintaba nada en el mundo de la banca, no resonaba ya nada conmigo y cada vez me sentía más a gusto y más cómoda en el otro lado. Entonces fue ir cogiendo poco a poco una rama para soltar la otra. Una vez que estás en el otro lado, ¿cómo empieza ese camino que es bueno, pues una apuesta por algo novedoso, por algo, de alguna forma es como un poco saltar sin red, ¿no?
Exacto, pues bueno, empezó la verdad que más rápido de lo que yo pensaba, porque yo me fui en agosto del 2019 de Caixa y una gran amiga también, Saro, que también había dado este paso y había hecho también este cambio, tenía una salita de yoga y me ofreció pues a las 2 semanas de haberme ido de Caixa empezar con ella a dar clases allí. Y para mí fue pues un regalazo. Entonces empecé ahí como a dar mis primeros pasitos, pero a la vez seguía complementando también con más formaciones, con formaciones de coaching, de PNL, de trabajo energético. Entonces, poco a poco, como que me iba nutriendo más. Y llegó un momento en el que, bueno, pues Saro decidió dejar la sala que ella tenía y me ofreció a mí cogerle el relevo, cosa que le agradeceré siempre. Y ya empecé pues a dedicarme más a eso. Y ya luego también pues empezó la inquietud de empezar a hacer otro tipo, no solamente las clases de yoga, sino empezar a ofrecer talleres ya más directos y con un trabajo más profundo pues para ayudar a las personas, sobre todo a las personas pues cuidadoras o a personas que llevan procesos de enfermedad que son largos o enfermedades crónicas. También me encanta el trabajo con niños y con adolescentes, también he estado en los coles pues enseñando un poquito de mindfulness a los niños y con los adolescentes y la verdad que es súper gratificante, es una maravilla. La verdad que me encanta, ¿no? Que se dé ese paso y en el propio crecimiento, bueno, pues se vayan incorporando también. Sí me gustaría hacer una parada igual en el yoga, porque es algo de lo que no hablamos habitualmente. Parece que es una palabra como algo muy manido, todas hemos oído hablar, pero yo sí creo que tiene muchos más beneficios de los que la gente puede pensar a simple vista, más allá de la elasticidad, el ejercicio, el equilibrio y de alguna forma, bueno, pues estar activo, ¿no? ¿Qué beneficios reporta la práctica habitual del yoga, que puede ser, bueno, tanto en una sala como la de Baby, como ya incorporarlo en las rutinas habituales, ¿no? Alguien, bueno, pues con una tabla de ejercicios en su casa. Para mí la gran riqueza del yoga va mucho más allá de una práctica en una esterilla. Es decir, evidentemente hay un beneficio evidente, como dices tú, en cuanto a flexibilidad, equilibrio, fuerza, que siempre tener un cuerpo con esas condiciones va a facilitar también pues una actitud ante la vida. Pero para mí el verdadero oro del yoga va en su filosofía, en su forma de vida, en los principios. Sobre todo en los principios y en los valores que te pones como norma, ¿no? En ese trabajo hacia adentro. ¿Cuáles destacarías? Pues mira, para mí sobre todo yo tengo una clave que son las 3 H's, que es la humildad, la honestidad y el humor. Para mí esos tres pilares deben ser el fundamento y deben estar presentes en tu día a día, el tener esos principios. Decías también que fuiste incorporando al yoga también el mindfulness, otra de las palabras las que hablamos habitualmente. Incluso Carmen, bueno, pues nos suele dar pequeños tips en cada uno de los episodios del podcast, ¿verdad? Finalizamos siempre con ese tip. Pero ¿qué otro tipo de terapias vas incorporando, sobre todo, bueno, pues según segmentos de población? Hablabas de una población ya más adulta en ese acompañamiento, por ejemplo, a personas dependientes. ¿Qué tipo de terapia facilitas? Más que terapia, son como pequeñas prácticas para incorporar en el día a día, porque mi opinión es que hace más el trabajo de hormiguita, lo pequeñito y la constancia, que el hacer grandes esfuerzos o grandes trabajos. Entonces, simplemente yo siempre recomiendo, o sea, como para empezar en el mindfulness, simplemente dedica el tiempo que te cepillas los dientes cada día a practicar mindfulness. Es decir, estate en atención plena en ese momento, sintiendo pues la textura de la pasta de dientes, la textura del cepillo, las sensaciones que hay en ese momento en tu lengua, en tu paladar, estar ahí en total presencia, o en el momento de la ducha, ¿no? Es muy difícil ducharse mientras uno se ducha. Normalmente mientras uno se ducha está con la mente en la oficina, haciendo la compra, solucionando haciendo la comida, el mundo. solucionando el mundo. Entonces, creo que no hace falta grandes trabajos para conseguir grandes logros, sino simplemente constancia, disciplina y tener el foco bien claro en lo que hay que ir. Has nombrado esos 2 segmentos que a mí sí me gustaría incidir un poco, porque creo que habría que prestar un poquito más de atención a ese colectivo de cuidadores, normalmente cuidadoras, y también a esa juventud. Yo no sé si les estamos dando con tanta tecnología mucha presencia y también esperanza. ¿Cómo trabajas con un grupo y con el otro grupo? Pues con los cuidadores más desde el autocuidado, a través, pues lo que te decía un poco, de la práctica del mindfulness, aunque también a los jóvenes, sobre todo a través de la respiración también, aprender a relajarse.
aprender a respirar de una forma correcta que te ayude a ese equilibrio interno, ¿no? Y con los jóvenes es un poco hacerles entender ese mundo emocional, ¿no? Que en esa edad como que los pilla revueltos y ese cuestionamiento que les puede llevar a esa rebeldía o a esa frustración constante que tienen. Cómo poder manejarse, pues un poco desde... También hago talleres que, gracias a Carmen, que me llevó a esa formación, con juego corporal, juego expresivo, y todo lo que sea trabajo a través del cuerpo, para soltar, para reír, para dejar caer esas máscaras y poder ver en el otro un poquito más allá, funciona bastante bien con los jóvenes. Me encanta porque esto del humor sabe mucho también Carmen con esa risoterapia, que también bueno, es uno de los talleres que suele estar habitualmente. Yo quería preguntarte, Bebi, hablamos del sistema educativo, un sistema bueno, pues que se va cada vez abriendo más también a experiencias de este tipo y sobre todo a atender a esa gestión emocional de los más jóvenes. ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo está acogiendo este tipo de prácticas, de talleres? ¿Es fácil entrar en los centros educativos? La respuesta, ¿hay demanda realmente en Fuerteventura? Bueno, en otros lugares, porque este podcast se ve en todos lados. En todo el mundo, hasta en la Polinesia. Estamos ahora hablando de Fuerteventura y es un poco de curiosidad, ¿no? ¿Cómo es ese sistema educativo antes, bueno, pues tan férreo, tan cerrado y ahora cada vez se está abriendo un poquito más? Demanda sí que hay y la verdad que he tenido bastante suerte, buena acogida, pero es verdad que entré, digamos que por la puerta de atrás, entré un poquito por la puerta pequeñita. Tengo también que agradecer mucho a Nazaré, la directora del Millares, que fue el primer centro en el que empecé. Y bueno, ella me propuso que estaban teniendo pues problemas con los niños a la hora del comedor, porque entraban como caballos desbocados, gritando, acelerados, y a ver si se podía hacer algo para calmarlos un poquito. Entonces propusimos una actividad que se gestionó a través del AMPA, del cole, para hacer esos talleres pequeñitos de 10 minutos con cada grupo antes de que entrasen al comedor. Y simplemente, bueno, pues con unas prácticas de respiración y cantando unos mantras, con unos mudras, pues ya les bajaba la intensidad y ya se iban como más relajaditos, más calmaditos. Y ya luego se presentó el proyecto en otras entidades que han ido pues colaborando para que se pueda hacer extensivo y ya lo hemos ido implementando en otros centros y la idea es ir cada vez un poquito más, plantando semillitas y que esas semillitas puedan florecer en algún momento. Plantando semillitas y también, bueno, pues atendiendo a todas esas personas que se van acercando a ese espacio que tienes en Puerto del Rosario, concretamente en la calle Maestro Falla, me parece que es, si no me equivoco. ¿Cuál es un poco el perfil de las personas que se acercan? Porque estamos viendo en los podcasts que estamos promoviendo, la verdad que cuando preguntamos, ¿verdad?, a las diferentes personas que están pues desarrollando este tipo de iniciativas, la verdad que nos hablan sobre todo de mujeres buscando un acompañamiento en situaciones un poco complicadas, ¿no? No sé si ese perfil también se corresponde a la gente a la que atiendes normalmente. Hay un poquito de todo, hay variado. Tengo desde alumnas más jovencitas con 19, 20 y pico, hasta he tenido a la alumna más mayor que he tenido, ha sido de 86 años. Pero bueno, esa fue una, pero sí tengo unas cuantas que pasan de los 70 y que son de las habituales, es decir, y luego gente joven, de todo. Chicos, es verdad que se acercan menos, pero los que tengo son muy constantes y muy fieles también. Son como un grupito de 6, 7 chicos que tengo ahí y la verdad que también se entregan a la práctica. Se entregan, ¿qué es lo que nos falta como sociedad? ¿Cuáles son aquellos, no sé si carencias, vamos a decir, o limitaciones que como sociedad no estamos sabiendo resolver? Estamos viendo, bueno, pues una sociedad cada vez, según los indicativos, todos los estudios, pues más medicalizada. Parece que estamos patologizando la enfermedad y no estamos, bueno, sabiendo dar respuesta, no sé si a un espíritu, un alma, algo que hay más allá de los huesos y la piel, ¿no? Sí, yo creo que un poco también pasa por, como decían, ustedes hablaban antes, ¿no?, de la responsabilidad en uno mismo, es decir, de qué puedo hacer yo para mí, para yo estar mejor. Porque muchas veces también la sociedad como que ha llegado a un punto en el que se ha instalado en la queja, ¿no? Y estamos mucho en el victimismo, en quejarnos, en echar la culpa hacia afuera, y yo creo que también pasa por tener un cambio de actitud ante la vida. Entonces, también ahí hay que tomar un poquito de responsabilidad propia, independientemente a que, por supuesto, haya momentos determinados en los que necesites también pues, de alguna pastillita o lo que sea,
pero no dejar todo el peso fuera, sino hacerse uno responsable de sus propios procesos, intentando mejorar día a día. Eso es importante también recordarlo, ¿no? Si alguien está en un proceso, bueno, pues de un tratamiento, no se trata de dejar nada, aquí se trata de sumar, de complementar, ¿no, Carmen? Siempre Sí, es un eso inciso que lo hablamos haces. yo creo en cada episodio, ¿no? Que aquí no venimos a suplantar a nada, venimos a sumar. Entonces, independientemente del proceso de cada persona, ¿no? Y lo que tenga que hacer, pues la palabra responsabilidad yo creo que es la más que contamos, ¿no? Responsabilizarte de tu proceso. Porque si dejas en manos del otro, sea quien sea, puede ser el mejor médico, el mejor especialista del mundo, pero él tendrá una información limitada a lo suyo, ¿no? Entonces, la salud es algo mucho más holístico, más integral. Es verdad que a veces también nos chiflan, porque, por ejemplo, en el tema de la nutrición, a mí que es un tema que me gusta y me gusta estar al tanto, yo sigo a un montón de gente en Instagram y a veces digo, ¿me van a chiflar? Porque uno te dice que esto es malo, el otro que esto es bueno, el otro que no sé qué. Y al final, claro, yo creo que la clave es escuchar, está bien, porque además te informa, ¿no? Esas personas se han leído muchos libros, han hecho formaciones, formarnos, que también mucha gente dice, oh, pero eso cuesta. Digo, pero es que estamos hablando de la piedra angular, que es la salud, ¿no? La salud en todos sus niveles. Y luego nosotros también decidir, porque yo creo que si esperamos a que otra persona decida por nosotras, ahí ya va, algo falla, ¿no? Al final las decisiones las tomamos nosotras, con nuestra responsabilidad y a sabiendas que esa puede ser el camino, puede ser otro, es un ensayo-error, ¿no? Pero desde luego eso da mucho poder, porque es como a veces se vaga en el desierto, ¿no? Porque a veces yo a veces me pregunto y hablo de mí, decir, ¿por qué no seguiré yo los cánones tradicionales y me quito de problemas? Cuando me veo que estoy probando para acá, para allá, pero luego digo, tengo la fuerza, tengo la capacidad de probar y no quedarme con lo que me dice alguien, esto es así, esto es asado, y ya está. Pues lo que hablamos cuando el tema de los dolores, ¿no? A mí me dijeron, es que tú tienes fibromialgia, es que tú tienes que ir a la unidad del dolor. Y yo esos diagnósticos no los quise admitir, no quise decir esto es lo que es, sino voy a experimentar y a probar. ¿Ha sido un camino sencillo? No, porque ya digo, hay que probar, a veces hay un error, a veces hay un retroceso, o siento que es un retroceso, pero no, siempre hay es hacia adelante. Entonces, claro, eso implica ponerse, claro. ¿Qué recomendarías, Bebi, para esa llamada a la acción de la que hablaba Carmen? Estamos en una sociedad en la que bueno, pues es muy fácil criticar a un sistema de salud y estar pendiente de una cita médica que llega antes o después y que alguien nos dé esa pastillita que queremos sea mágica, pero al final que no esconde otros dolores, ¿no? Que son más profundos y que quizá no son tan físicos, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona que no se encuentre bien? Porque ese sería el principio del cambio, ¿no? Sentir que algo, bueno, pues que no es como debiera ser o como nos gustaría que fuera. ¿Cómo le harías esa llamada a la acción para que no se conforme con esa pastillita, sino que vaya profundizando un poquito más allá? Primero que nada, le recomendaría que fuese una persona escéptica, es decir, que no se crea nada de lo que yo le pueda decir, de lo que yo le pueda contar, pero sí que se dé el permiso y la oportunidad de probar algo diferente si realmente busca un resultado diferente. Porque haciendo las mismas cosas tendremos los mismos resultados. Hay que hacer algo diferente si realmente quieres un cambio, ¿no? Entonces simplemente les empujaría, pero desde esa reflexión de no he suelto una creencia para coger otra y esto me va a salvar. No pongas las expectativas ahí, sino simplemente date el permiso y la oportunidad de hacer algo diferente, de poner el foco en ti y prueba a ver qué resultado te da. ¿Cómo ha sido el resultado en tu cambio personal de una vida, digamos, más tradicional, más con esa red que siempre, bueno, parece que vamos buscando, ¿no? Un trabajo seguro, un sueldo seguro, un entorno seguro. Y ahora, ¿cuál es, no sé si tu nivel de felicidad, no sé si expresarlo así, o bueno, cómo es en la comparativa tu bienestar emocional, físico y mental? Plena y absoluta, o sea, no cambiaría ni un solo día de ahora por la vida que tuve antes, a pesar de que, como dices tú, existiera una red económica, una cierta garantía, una cierta seguridad. Pero bueno, al final busca seguridad cuando hay miedo, ¿no? Y lo bonito también para mí de este proceso ha sido poder liberarme de ese miedo, de esa necesidad de control que durante mucho tiempo igual me tuvo retenida en sitios en los que no quería estar, o en situaciones o en relaciones en las que no quería estar. Entonces,
la vida que tengo ahora me siento libre totalmente, me siento plena, me siento en paz, en armonía. Y cada día, según abro los ojos desde la cama sin levantarme, lo primero que hago es agradecer la oportunidad que me ha dado la vida, la oportunidad que me ha dado la Caixa, porque también fue una oportunidad poderme ir como me fui. Y gracias a la vida por todo lo que me ha traído, por todos los aprendizajes y por todo que, como dice Carmen, aunque el camino no es fácil, no es un camino de flores para nada, es un camino también duro, pero cada situación que ha pasado ha sido necesaria para llegar a estar hoy donde uno está y con el conocimiento que uno está. O sea que gracias, gracias, gracias. El agradecimiento siempre. Dirías que buena parte de las carencias que tenemos como sociedad también se fundamentan un poco en ese miedo, habiéndolo experimentado en ti misma, el sentirlo, el estar atada y descubrir que quizá la razón era el miedo. ¿Es fácil para ti detectar ese miedo en general? Sí, efectivamente, la sociedad hoy vive en el miedo, totalmente. La emoción más presente, yo creo que está en el día a día, es el miedo, sin duda. ¿Y somos conscientes? No. No. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo el darnos cuenta, ¿no? de que muchas resistencias o muchas decisiones o muchas limitaciones estén fundamentadas en ese miedo. La verdad es que... Bueno, pues... Y la clave es la pregunta que tú has hecho, la conciencia. Porque yo puedo sentir miedo y darme cuenta y preguntarle a ese miedo qué me viene a decir, qué parte de mí pues está entrando ahí. Pero luego está ese miedo patológico, ese miedo que no tiene sentido, porque claro, han caído tanto los paradigmas, ¿no? Esto que nosotras que somos ya de una edad buena, pero de una edad con experiencia. Claro, nosotras de pequeñas que nos decían un trabajo para toda la vida, un marido para toda la vida, todo era para toda la vida y la estabilidad, ¿no? Cuando esto ahora ya se tambalea, porque... yo creo que las generaciones de ahora tienen clarísimos que ni va a haber un trabajo ni una profesión. Se dice que una persona en su vida laboral ahora puede pasar hasta por 4 o 5 profesiones distintas en la actualidad. Entonces, todo eso, más la situación, más lo que vemos, porque ahora si ya te pones a ver los medios, ahí es el caos, ¿no? Y todo se tambalea. Es como cada día te dicen que poco menos que tu casa se te va a caer, ¿no? Entonces, el sistema social, el político, el económico, entonces... aprender, como decía Baby, a estar en la calma, en ese caos, ¿no? Y observar mis miedos, porque al final el miedo es un cuento que me cuenta la mente, que se quiere adelantar a algo que no tiene sentido, que no sé cómo va a pasar. Entonces, observarlo. Hay un miedo que es funcional, ¿no? Porque si yo no tengo miedo, cogería el coche y iría a 200 por hora. Si no siento miedo, pues sería una kamikaze. Ese miedo funcional me salva la vida. Pero el otro... darme cuenta, y hablo en primera persona porque yo también sigo sintiendo miedo, a veces me doy cuenta y digo, estoy en la frecuencia del miedo. Y entonces pues todas estas herramientas que vamos proponiendo, ¿no? Pero si no hay conciencia, no puede haber remedio. Es vivir ahí y creer que eso es como una condena que tengo y no hay cambio, ¿no? Por eso a mí me llama la atención cuando personas que están mal siguen. Y yo digo, mientras hay vida y esperanza, hay posibilidades siguen en esto es lo que hay, en la resignación, que no es la aceptación. Una cosa es que yo acepte que hoy estoy así y otra cosa es resignarme y decir, es que esto es lo que me tocó. Bueno, ¿qué puedes hacer para cambiarlo, no? Si no hay conciencia no puede haber cambio. Bueno, pues esperemos que resuene un poco, o sea, hay alguna persona a la que le esté resonando todo esto y se esté dando cuenta de que realmente el miedo, bueno, de alguna forma está determinando su vida, quizá no en todas las áreas, pero en alguna le esté limitando. Me gustaría que Baby hiciera una invitación. Yo no sé, Baby, si también ese acompañamiento, esa asistencia que ofreces ¿es presencial únicamente o también utilizas los métodos online que cada vez están más extendidos? De momento únicamente presencial. ¿Y tú lo has pensado? No, es que la verdad que el tema redes, ahí tengo yo mi resistencia, la verdad. Las limitaciones habría que ver, ¿no? Miedo pero también. Sí, de momento voy a lo personal.
Bueno, pues ya saben, a alguna persona ahora le vamos a pedir a Baby que haga una invitación, ¿verdad? Y bueno, pues vengan a Fuerteventura si no residen aquí, que es una maravilla. Baby, una invitación a esa gente que en un momento pues le ha podido un poco resonar lo que estamos comentando y dice, bueno, pues voy a probar, que también es importante. Carmen, ¿quiere decir algo? Sí, Baby, yo te animo a que cuentes, aparte de las clases de yoga, las salas, si quieres dar tu teléfono, tu Instagram, el teléfono solo usarlo para temas profesionales, por favor. Luego también que cuentes porque haces otro tipo de terapias a nivel individual, pues también contarlo así, un recorrido para que también las personas que escuchen pues sepan, ¿no?, cuál es tu oferta. Efectivamente. Bueno, quien quiera venir a una clase, por supuesto, invitadísimo, invitadísima a probar. Siempre están las puertas abiertas para una esterilla más. Pero luego también, como dice Carmen, bueno, también a nivel individual hago sesiones de coaching, también hago pues un poquito de trabajo con el sonido a través de los cuencos y bueno, y también pues ahora empiezo con unos tallercitos también para como ese primer contacto, ¿no?, con esa gestión emocional, con ese autocuidado, que bueno, pues que ahí están poniendo también su granito de arena un poco las administraciones, tanto Cabildo de Fuerteventura como Ayuntamiento de Puerto, Ayuntamiento de Antigua, pues también están poniendo su granito de arena para que esto cada vez pueda llegar a más personas y puedan beneficiarse de salud de mental. esto. También la administración Sí. pública tiene que estar ahí. Una invitación Sí. a esa ciudadanía. A esa reflexión que te decía antes, ¿qué puedo hacer hoy para estar un poquito mejor? Y a cuestionarse sus miedos, ¿no? Que den ese pequeño pasito de hacer algo diferente para un resultado diferente. Bueno, esa es la invitación de Baby. Hay que pararse un poquito y ver a ver qué tenemos, qué es lo que nos está limitando, porque probablemente casi el 100% hay un miedo detrás. Sería bueno identificarlo y bueno, pues ya superarlo muchísimo más, ¿no? Hoy hablábamos de Baby, son diferentes opciones que presentamos en este transitar de las huellas de Carmela. Carmen, pero nunca terminamos sin un tip que nos ayude con cada episodio, bueno, pues a estar un poquito más presentes, que de eso se trata. Sí, pues mira, tenía otro preparado, pero Baby me inspiró con el tema de la gratitud, porque al final la gratitud yo creo que está mal entendida, y me explico. Muchas veces me dicen personas, ¿no?, en los talleres, en los círculos, no, yo todos los días trabajo con la gratitud, yo doy muchas veces gracias. Digo, no, eso es un tema social, ¿no? Y de educación, que además es necesario, porque es la base, ¿no? La amabilidad, cuando das gracias a alguien que te cede el paso, lo que sea, gracias. Eso es amabilidad. La gratitud es una emoción interna, como decía Baby, ¿no?, cuando te levantas por la mañana o a cualquier hora del día y tú sientes, además es una emoción que se suele sentir aquí, bueno, hay gente que también la siente en el estómago, cuando sientes y te enfocas en lo que tienes. Esa emoción tiene un poder increíble, tan sencilla de practicar en cualquier momento del día, sobre todo porque mientras estamos enfocados en la gratitud, no estamos enfocados en lo que carecemos. Entonces ahí ya no estamos en el miedo, estamos en el amor. Estoy agradeciendo lo que tengo hoy, no aquello que me salió mal, no aquello que quiero y no me llega, ¿no?, sino agradezco, y como el cuerpo, esa maravillosa herramienta que tenemos, esto que tenemos para vivir en esta vida humana, ¿no?, es tan agradecido, da igual que tú sientas gratitud porque te estás tomando un café que te encanta, una infusión, o porque te hayan tocado 3.000 euros en la primitiva. El cuerpo lo va a sentir igual. Entonces, cuando empezamos a sentir gratitud por lo pequeño, hacemos como un entrenamiento, como sería ir a yoga, porque no vamos a pretender ir a la sala de Baby y el primer día ya estar en forma, ¿no?, para hacer yoga, o cuando vamos a un gimnasio, o cuando hacemos cualquier otra actividad. La gratitud se entrena, y cuando yo me enfoco cada día en sentir esa gratitud por lo que tengo, y si gente que me está oyendo ahora dice, es que no tengo nada, digo, a ver, vete a Ucrania, vete a Sudáfrica, ahí ya estamos hablando de otras cosas, pero aquí tenemos tanto pequeño que agradecer y tanto grande, que es tener un techo, tener comida, tener agua caliente, tener alguien quien te escuche, tener ropa que ponerte, tener este tiempo maravilloso que estamos en las fechas que estamos. Entonces, centrarme ahí, sentirla y enfocarme en quedarme ahí un poquito. Y lo puedes hacer con conciencia, como una práctica. Te pones tu música, tu vela y estás ahí, o conduciendo en la cola del supermercado. La cola del supermercado es súper guay para practicar todas estas cosas, porque en vez de estar ahí, ay, aquella tiene muchas cosas, ay, la otra, ay, la cajera aquella que lenta va,
suelto y empiezo yo pues voy a sentir la gratitud. Así que Yo les animo. puntualizaría simplemente que no hace falta irse a Sudáfrica ni irse a Ucrania, simplemente date un paseíto por la unidad de paliativos o por de oncología del hospital más cercano que tengas para que vea todo lo que tienes que agradecer. Tienes un cuerpo, tienes un día más de vida y tenemos muchísimo que agradecer, no hace falta irse tan lejos. Es que se nos olvida, ¿verdad, baby? Se nos olvida hasta incluso que estamos aquí, como decía mi abuela, de prestado. Y entonces cada día es como, estoy aquí. Porque es que se nos olvida y parece que es nuestro derecho divino. No, estamos hoy. Entonces también sentir esa gratitud, ¿no? Pues solo queda decir gracias. Gracias, Carmen. Gracias. Gracias, Debbie, y gracias a ustedes. Gracias. Chao. Hoy te invito a renacer. Quita lo que desconsuela.